Bueno, vamos a comenzar y como siempre me gusta empezar con un versículo. El versículo de hoy es Hebreos 11:6. Vamos a hablar de la fe. A mí me encanta la fe porque es un don que Dios da, ¿sí? Y Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pocas cosas dice en la Biblia que agradan a Dios. Y lo que dice, la fe agrada a Dios. Y hoy vamos a hablar de la fe. ¿Y qué es la fe? Directamente les digo, ¿qué es la fe? La fe es creer a Dios. Simple y llanamente, es creer a Dios. No creer lo que dicen las personas, ni creer otros dioses, ni nada, sino es sencillamente creer a Dios. ¿Y cómo crees a Dios? Pues a través de una palabra que te da cuando lees la Biblia, a través de alguna reunión que estás escuchando, a través de los mensajes diarios. Tú sabes, cuando Dios te habla, tú lo sientes aquí en tu corazón, porque es el Espíritu Santo quien te habla. Pues eso, lo que Él te dice, creerlo, eso es fe, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que muchas veces cuando nosotros tomamos la decisión de creer a Dios, ¿qué sucede? Pues muchas veces sucede todo lo contrario, justo todo lo contrario. O sencillamente cuando tú con toda tu ilusión y alegría se lo comentas a alguien, no te creen. Muchas veces te toman hasta por loca o te dicen otra cosa que incluso te hace cambiar de visión. O sencillamente comienzan pensamientos ahí bombardeantes en la mente que son del enemigo para mentiras, ¿no? Para que tú no creas en lo que Dios dice. Puede suceder cualquiera de estas tres cosas, pero lo que es importante es que todas estas cosas tienen que suceder. Todas. Tienen que suceder para que tú demuestres que tu fe es auténtica. Cuando Dios te dice algo, vienen pruebas, sí o sí, a todos. No es a unos solos, a unos determinados, es a todos. Cuando Dios te dice algo, vienen pruebas. Y es sencillamente para demostrar que sí, verdaderamente estás creyendo lo que Él dice. ¿Sí? Y ya muchos conocen el testimonio de Kiara cuando ella nació, pero como algunos otros no, entonces lo voy a comentar. Y cuando Kiara, antes de nacer, yo le pedí a Dios que me diera una promesa de cómo ella iba a nacer. Entonces Dios me dio una promesa y me dijo que Kiara iba a nacer sana, completamente sana. Y yo lo creí y además durante todo el embarazo comencé a declararlo. Kiara nacerá sana, mi niña nacerá sana, completamente sana. Era una declaración como a diario. ¿Qué pasó? Que cuando Kiara nació, los médicos dijeron que tenía síndrome de Down. Entonces, cuando los médicos vinieron a la habitación donde estábamos y dijeron eso, empezó el hombre a hablar, dijo eso y yo para mí adentro dije, no, eso no es cierto, porque Dios dijo que ella nacería sana. Y ahí en ese momento comenzó la prueba, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hice? Me agarré a esa promesa que Él me había dado fuertemente, sí o sí, y lo que realmente sucedía a mi alrededor es que lo que estaban viendo mis ojos era justo todo lo contrario. La gente no me creía. Los médicos decían, mira, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tienes que hacer esto, una prueba, la otra prueba, muchas pruebas, pero yo decía, Dios dijo esto y yo lo creo. Y estaba en medio de la tormenta, pero yo creía lo que Dios había dicho. Y entonces, claro, entre que estás dando, ya diste a luz, tu cuerpo no está al 100% y todo demás, pero yo ahí en medio decía, yo creo lo que dice Dios. Y ahí empezaron los médicos a poner muchas citas para hacer pruebas a Kiara. Pruebas de generales, o sea, pruebas de los órganos del cuerpo. Pues si el corazón, los riñones, los ojos, el sistema nervioso, todo. Y fueron muchas citas, pero yo siempre decía, Kiara está sana completamente. Y la primera cita fue directamente en el hospital, antes incluso de llegar a casa, y fue la del corazón. Y cuando, claro, yo recién había dado a luz
y me dijeron, me voy a llevar a la niña para hacerle un examen de corazón. Yo creo que me vieron hasta la cara, dice, ¿quieres venir con nosotros? Yo dije, sí, vamos. Y yo, claro, ¿cómo iba a dejar a mi niña sola ante eso? Digo, no, hay que luchar. Entonces yo me fui al otro extremo del hospital, que yo pensaba que era al ladito, allí en pijama, me crucé el hospital entero. Y cuando llegaron allí, pusieron a Kiara como en una camilla chiquitita, y alrededor de ella había muchos médicos. Muchos médicos. Entonces yo empecé a poner nerviosa porque ellos empezaron a hablar, a murmurar, a decir, incluso decían términos técnicos que yo ni tan siquiera entendía ni nada, ¿no? O a veces hablaban bajito que yo no podía lograr entender lo que decían, pero estaba pendiente a lo que ellos decían. Y claro, ahí cuando yo presté atención a lo que ellos decían, yo empecé a tener temor, me empecé a poner nerviosa. Entonces clamé en mi interior a Dios, digo, Señor, ayúdame. Y entonces en ese momento Dios me habló y me dijo, ¿tú qué crees? Digo, yo creo que Kiara está sana. Entonces dice, entonces escúchame a mí, no los escuches a ellos. Y yo dije, claro, esta es la clave. Entonces yo, quebrantada por el amor de Dios en ese momento, me viré al otro lado, dejé de escucharlo y empecé a hablar con Dios. Y en ese preciso momento, cuando yo empecé a hablar con Dios, que me viré, el médico dijo, mami, la bebé está perfecta. Del corazón, en ese momento. La bebé está perfecta. ¿Qué fue lo importante? Que Dios me dijo, cree lo que yo digo, escúchame a mí. Entonces, ahí, ¿qué fue? Aumentó mi fe. ¿Sí? Entonces, cuando una persona decide creer lo que Dios te dice, Dios te va respaldando. Él te va dando palabra, 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 palabra. Y esa fe va aumentando cada vez más. ¿Sí? Luego de eso, después del corazón, le hicieron la prueba de los ojos, de la cadera, de los riñones, del sistema nervioso. Y la palabra que coincidían los médicos siempre era la niña está perfecta. Siempre los médicos decían eso. A mí me llamaba mucho la atención porque no usaban otra palabra, sino las caderas están perfectas. Los ojos están, bueno, los ojos justamente dijeron, tiene la vista de un niño normal. Los riñones están perfectos. ¿Y entonces qué? La niña está sana. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Todavía estamos en el proceso porque pues los médicos, ¿qué sucede? Ellos se van en la ciencia, entonces dicen, esto no es, pues entonces buscamos esto no es, pues entonces esto. Y así nos llevan en prueba y prueba, pero prueba tras prueba, siempre la niña está sana. E incluso los médicos quedan perplejos de cómo es posible. ¿Sí? Y la niña está completamente sana. El otro día fuimos a una última, que fue una revisión de neurología, y eran 4 doctoras chequeándola. Y ellos dijeron, es que está perfecta, está muy bien. Y yo por dentro, claro, que mi niña está sana. ¿Sí? Y así es, ella está completamente sana. Y llegaremos al final del proceso, solo Dios sabe cuándo, y Dios se glorificará, porque ella está completamente sana. ¿Sí? ¿Y esto qué es? Es fe. Es una prueba de fuego donde Dios trabaja la fe. ¿Para qué? Para ser mejor personas. ¿Para qué? Para darle la gloria a Él, para que Él nos fortalezca. ¿Sí? Entonces, cualquier prueba que nosotros pasamos, la actitud es, esto lo estoy pasando para ser mejor persona, para que mi fe aumente, para que yo me fortalezca en Dios. No es tomar la actitud de, ¿por qué me está pasando esto a mí? Yo no puedo con esto, pero ¿por qué? ¿Por qué? No, al contrario, es decir, esto es una prueba. Si yo estoy pasando por esta prueba, es porque puedo soportarla. Si no, no estaría pasando por esta prueba. ¿Sí? Porque Primera de Corintios dice, Primera de Corintios 10:13, dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Siempre.
Siempre. Entonces, si ustedes están pasando por una prueba ahora mismo, es porque pueden hacerlo. Y Dios siempre te prepara antes de que tú entres en esa prueba, para que lo que Él te enseñó, tú lo apliques y entonces puedas salir de esa prueba. Siempre. Dios nunca nos desampara. ¿Sí? A mí Dios me preparó previamente. Me atesoró en mi corazón bien afirmado de que Kiara está sana. Entonces ya cuando comenzó el proceso, ese trabajo ya estaba hecho en mí, porque yo sabía que Kiara estaba sana. Dios siempre te prepara. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? ¿Cuál es la clave de la fe? Siempre hay claves. Gloria al Señor que nos lo pone fácil. ¿Cuál es la clave de la fe? La clave de la fe es que Dios te diga algo, tú lo crees y entonces sucede. No es que lo veo y ya luego creeré, sino es justo lo contrario. Dios te dice algo, tú lo crees y entonces sucede. Dice Juan 11:40. Jesús le dijo a Marta, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, ¿qué nos pide Dios? Cree y cuanto más creas, más lo verás rápido. Antes. ¿Sí? Entonces, Dios, ¿qué nos pide? La fe. Como le decía al principio, muy pocas veces en la Biblia aparece a Dios le agrada esto, pero justamente sí lo pone de la fe. A Dios le agrada la fe. Entonces, si tú quieres ver la mano de Dios en tu vida, necesitas fe, creer. Entonces, porque tú creíste, porque Dios te lo dijo, tú creíste, entonces sucede. Amén. Dice Daniel 12:10, muchos van a sufrir por todo lo que te he dicho, pero después de ese sufrimiento serán mejor personas. O sea, esas pruebas nos van a hacer siempre mejor persona. Va a hacer que nuestra fe fortalezca. Entonces, qué maravilloso es el Señor. Y cuanto más grande sea tu fe, entonces más puedes descansar en el Señor. Más tranquilidad, más paz, más gozo, más lleno del Espíritu Santo, más fruto del Espíritu Santo. Y todo es a través de tu fe. Sí, porque Dios lo dijo y tú lo creíste. Entonces, esa es la clave fundamental de la fe. Que Dios diga algo, tú lo crees, entonces sucede. Y la segunda clave de la fe es andar en la fe. ¿Sí? ¿Y qué significa andar en la fe? Significa que cuando Dios te dice algo, entonces tú actúas conforme a lo que Dios te dijo. Así sea loco lo que tú vas a hacer, pero tú estás obrando conforme a lo que Dios dijo. Y una profecía que nos dieron a la iglesia MCI Madrid, la pastora Janet, la madre del pastor José Luis, fue una profecía que yo se las pasé a ustedes de que los 3 primeros meses del año 2025 iba a ser un año, yo aquí lo apunté, de compra de vivienda, de aumento de salario, de pasar a otro nivel, de crecimiento ministerial y la revolución de la fe. ¿Sí? Eso es una profecía que ella dio de parte de Dios de que iban a suceder todas estas cosas. ¿Recuerdan esto? Que pasó la profecía, ya se había como olvidado esa profecía ahí abajo. No, pero hoy yo la traigo a memoria. ¿Y cuál es la clave? La revolución de la fe. ¿Sí? Que nosotros tengamos fe y pongamos en práctica lo que Dios nos dice. Entonces, ¿cómo es andar en la fe? En base a esta profecía, por ejemplo, dice que va a haber aumento de salario. Entonces, ¿cómo andas en la fe? Pues simplemente dice, Dios me va a dar un aumento de salario, entonces voy a tocar puertas. No tengo trabajo, voy a buscar porque sé que Dios me va a dar. Hay un puesto libre en mi empresa, voy a hablar con mi jefe porque me va a promocionar, porque pues va a aumentar mi salario, yo hago mi parte y bueno, Dios hará la suya. Si es de Él, va a suceder. Que quizás puedes hacer un curso que te lleva a un mejor salario. Lo voy a hacer porque Dios va a aumentar mi salario. O más simple todavía, Señor, ¿qué tengo que hacer para aumentar mi salario? Dios te lo dice y vas y tú lo haces. Eso es andar en la fe. ¿Sí? ¿Estás creyendo lo que Dios dijo? Dice,
me voy a poner las pilas, que Dios viene con aumento de salario, pumba, y empiezas a actuar. Que viene compra de vivienda, entonces ¿qué hay que hacer? Espérate, que Dios dice que viene compra de vivienda. Yo quiero una casa, voy a ver casa. Que actualmente no tengo el dinero, Dios va a proveer. Yo voy a ver casa y voy a ver cuál me gusta. Voy a empezar a ver terrenos, lugares donde me gustaría vivir, cualquier cosa, pero eso es actuar en fe. ¿Sí? ¿Qué más dice? Pasar a otro nivel. El hecho de que tú te estés formando cada día con la serie de identidad en Cristo, que acudas a la célula, que hagas tu devocional, que vayas a la prédica los domingos, eso es aumentar tu fe, porque ahí Dios te está dando cada vez enseñanzas, enseñanzas. Entonces tú lo pones en práctica y pasará a otro nivel. ¿Sí me entienden? Eso es andar en la fe. Creo, entonces hago. ¿Sí? Y cuando hacen eso, díganme cómo se sentirá Dios. Wow, esta hija mía, este hijo mío, mira todo lo que está viendo con sus ojos, todo lo contrario, la gente no le cree, lo toman por loco, pero aún así él está creyendo en esta palabra y está actuando conforme a ello. Entonces, cuando Dios nos dice una palabra y nosotros lo creemos, ¿qué hace Dios en el mundo espiritual? Comienzan sus ángeles a obrar para que eso se cumpla. No lo podemos ver, pero así sucede. Es mundo espiritual, nosotros pertenecemos al reino de Dios, por tanto tenemos que ver con ojos espirituales. Entonces comienzan los ángeles a obrar. ¿Qué pasa? Que si mi fe aumenta, los ángeles siguen obrando. Pero si mi fe se para, los ángeles también se paran. ¿Sí? Se retrasa lo que está por llegar. Entonces, ¿qué necesitamos? Fe. Andar en fe. ¿Sí? ¿Y qué sucede en muchas ocasiones? Que es por lo general que suelo ver, pues que las personas se preocupan, ¿sí? Se preocupan, pero lo contrario a la preocupación es descansar en Dios, es aprender a descansar en Dios. Entonces, ¿cuándo sucede la preocupación? Pues cuando comienzas a ver con ojos naturales, cuando comienzas a aplicar la lógica en tu vida. Entonces comienzas a preocuparte, porque según la lógica dice, es que como no tengo dinero, entonces no tengo dinero y tengo que pagar la factura. Entonces tengo que salir a trabajar, como no hay trabajo, entonces si no hay trabajo, no hay dinero, entonces no puedo pagar la factura, entonces me van a echar de esta casa. ¿Sí? Estás pensando lógica, por lógica. Y Dios no obra por la lógica, Dios obra de manera sobrenatural. Dice su palabra en Isaías 43, 19, que Él abrirá un camino en el desierto, ríos en la soledad árida y baldía. ¿Qué significa eso? Imagínense un desierto y de repente Dios abre un río. No es un chorrito de agua, es un río en medio del desierto. Y un río con agua fresca, caudolenta, o sea, que fluye. No es un agua pobre. Y Él lo hace así, sobrenaturalmente, porque es Dios. ¿Entiendes? Entonces, Dios no necesita que haya un mar al lado del desierto para que pueda haber un río. No, Él si quiere pone un río en medio del desierto, en medio, no en la orilla del desierto. ¿Por qué? Porque Él siempre va a obrar sobrenaturalmente. No podemos pensar para nosotros, esto va a suceder así, así y así. Porque si tú estás pensando eso es una prueba de que así no va a suceder. Si tú en tu cabeza estás usando la lógica, yo voy a ir a pedir este trabajo y como tengo este currículo, entonces me lo van a dar. No te lo van a dar. Porque estás pensando según la lógica. ¿Sí? Ve y déjate sorprender, porque Dios obrará. A lo mejor tú eres el último de la cola, pero es a ti a quien eligen. A lo mejor no tienes ni tan siquiera la capacidad ni las habilidades para el puesto, pero lo van a hacer. ¿Por qué? Porque es Dios quien obra sobrenaturalmente. David no tenía ninguna de las habilidades para derribar a Goliat. Ninguna. Era bajito,
Era un chaval, era un jovencito, no tenía armadura siquiera, y era el más pequeño de todos los hermanos ahí, el pastorcillo, como el menospreciado. Pero Dios lo promocionó. ¿Por qué? Porque Dios obra sobrenaturalmente. ¿Sí? Entonces no podemos usar la lógica. Eso sí tenemos que tenerlo muy en cuenta. No podemos usar la lógica, porque Dios nunca, nunca obra según la lógica. Él obra sobrenaturalmente como Él quiere, cuando quiere y de la forma en la que Él quiere. ¿Sí? Entonces, ¿qué consiste? Primero, creer lo que Dios te está diciendo. O sea, que Dios te diga algo, que tú lo creas y entonces sucederá. Y además de eso, andar en la fe. Hay muchas personas que dicen, es que no sucede nada. Es que oro por mucho tiempo, pero no veo la respuesta. No sucede. Y hoy te quiero preguntar, ¿crees que lo que Dios te prometió sucederá porque se lo pides muchas veces, constantemente, desesperadamente? ¿O sencillamente porque tienes fe, crees en lo que Él dijo, esperas en su tiempo y haces tu parte? ¿Qué te quiero decir con esto? No es por tus oraciones en sí, es porque tienes fe, porque crees en Dios y haces lo que Él te pide que hagas. Sí, como hablábamos en la serie, es fe y obediencia. Y cuando tú te enfocas en la fe y en la obediencia, no te enfocas directamente en la bendición, quiero esto, quiero esto, quiero esto, sino te enfocas en tener fe, te enfocas en hacer lo que Dios te está diciendo hacer, entonces tu perspectiva cambia totalmente. Cambia totalmente y hace que no estés pendiente a la bendición, sino estás pendiente a tu parte, entonces tienes más fe, entonces estás agradando a Dios. Entonces como recompensa viene la bendición, pero no porque realmente la estés buscando, sino porque realmente eres un hijo que tiene fe y tiene obediencia. ¿Sí me entienden? Cuando pasó lo de Kiara, entonces, claro, fue un proceso de 6 meses, porque me dieron muchas citas de todos los órganos, y luego pues ahora pues son las revisiones y demás, ¿no? Pero en su proceso eran como 4 meses de prueba dura. Entonces, en aquel entonces digo, voy a orar. Y empezaba a orar. Me encerraba en el cuarto y empezaba a orar y orar y orar. Y había veces que obviamente pues no tenía ni siquiera que orar. No me salían las palabras, era la situación, estaba en medio de la tormenta. Entonces no salían ni las palabras. Pero Dios una y otra vez me decía, alaba. Y yo pues alababa, pero decía, no es suficiente, algo más tengo que hacer. Y él volvía otra vez y me decía, alaba. Y yo volvía y alababa, y volvía y oraba, pero de nuevo me decía, alaba. Incluso mandó un sueño a la pastora, donde le dijo a la pastora que si yo alababa en este tiempo, iba a ser de gran bendición para mí. Y entonces ya, como en la segunda o tercera vez, dije, pues sí, voy a alabar. Entonces, ¿qué hice? Me dediqué a alabar. No oraba, sino alababa. Y cada vez que alababa, era como me encierro en mi burbuja con Dios. Sabía perfectamente que había una tormenta tremenda fuera de mí, porque los médicos decían una cosa. Obviamente es un proceso de y mío, ¿no? Pero claro, obviamente estoy hablando de mi parte. Pero los médicos decían una cosa, mi familia pensó que poco más y yo había enloquecido. Eh, y muchas cosas más, ¿no? Y muchos pensamientos, muchos ataques del enemigo, todo esto. Pero cuando yo alababa, me encerraba en esa burbuja con Dios. Allí, mira, si aquello era tormenta, yo sentía paz. En mi alrededor era una pura tormenta, pero yo tenía paz. ¿Por qué? Porque estaba alabando. Y ahí aprendí algo importante. Aprendí que, bueno, no justamente en ese momento, sino en el complejo, en el conjunto de todo, ¿no? De que no es por lo que yo ore,
es por la fe que yo tenga. Es por lo que yo le diga a Dios, por lo que Dios me pida a mí y yo lo haga. En ese momento Dios me estaba pidiendo, alaba, alaba. Y yo decía, es que tiene que haber algo más, no puede ser simplemente alabar, ya está, yo voy a orar. No, alaba. Alabar, ¿qué es? Declaraciones de lo grande y poderoso que es Dios. ¿Sí? Y muchas veces nos centramos en hacer oraciones, en centrarnos en quiero esto, Señor, haz tu voluntad, Señor, pero no consiste en eso. Una oración es simple, sencilla, corta, pero lo que más le agrada a Dios es que una oración sea llena de fe. No con lamento, no con angustia, sino una oración llena de fe. Si es corta y llena de fe, es más que suficiente. Entonces, en ese tiempo, mi oración era, Señor, ayúdame a mantener la fe. Esa era mi oración, todo el tiempo. Eso, mira, no me lleva ni medio segundo. Señor, ayúdame a mantener mi fe. Cuando veía esa tormenta o personas que me decían cosas y demás, ayúdame a mantener mi fe. Y seguía. Y ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? ¿Qué es lo importante? La fe. Que Dios te diga algo y tú le creas. ¿Sí? Lo he repetido muchas veces, pero a través de la repetición es cuando nosotros entendemos. Que Dios te diga algo y tú lo creas. Y conforme te diga, entonces tú hagas. Entonces tú verás la mano de Dios sobre tu vida, porque lo que nos pide Dios es fe. Es que nosotros, y conforme si tú tienes fe, vas a hacer lo que Dios te pide, porque estás creyéndole. Entonces, si tienes fe, le crees y Él te dice algo, tú lo vas a hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante? No te enfoques en la bendición, sino enfócate en lo que tú tienes que hacer, en aumentar tu fe, en hacer el bien a los demás, en trabajar en tu carácter para poder mostrar más amor a las personas, en descansar en Dios. Señor, tú tienes el control. Tú tienes el control. Estoy pasando por esto, pero tú tienes el control. Aunque yo no lo estoy viendo, cuando es el fin, tú sí lo ves y sabes que voy a salir victorioso, porque tú siempre me llevas de victoria en victoria. Y eso es fe, y eso le agrada a Dios. Dice, wow, mira mi hija, todo lo que está pasando, pero ella cree. Entonces, vamos a por más, ¿sí? Y hacerte fuerte y valiente frente al enemigo. Entonces, cuando tú te enfocas en hacer todas estas cosas, ni tiempo tienes en enfocarte en la bendición, en lo que está por venir, porque tienes que enfocarte en todas estas cosas, en hacerme fuerte, en aumentar mi fe, en descansar en Dios. Te estás centrando en tu corazón y eso es lo más valioso para Dios, el corazón. ¿Sí? Y para terminar, me gustaría dejarles algo muy importante y es entender que Dios siempre tiene el control. ¿Sí? A veces suena como una frase como hecha, ¿no? Dios tiene el control, pero sí, verdaderamente lo tiene. Y necesitas afianzar esta verdad en tu corazón. Porque cuando tú entiendes que Dios tiene el control, las cosas comienzan a cambiar. Comienzas a entender que, bueno, estoy pasando por esta prueba, pero Dios tiene el control. Él sabe por qué estoy pasando por esto, porque Él conoce mi corazón mejor que yo. Él sabe a dónde me quiere llevar. Yo no, pues estoy pasando por esta prueba y no sé a dónde quiere ir Dios, pero Él sí, y Él tiene el control de mí. Entonces le quiero leer varios versículos para que a través de estos versículos Dios pueda hablarles a ustedes y entender que Él siempre tiene el control, siempre. Y el primer versículo está en Daniel 2:21. Si lo pueden anotar, mucho mejor, porque así lo pueden después estudiar en casa y atesorarlo en su corazón para entender que Él siempre tiene el control. ¿Sí? Entonces, el primero es Daniel 2:21. Dice, lo que pasa en el mundo está bajo su control. Aquí lo dice bien claro. Todo lo que pasa, todo, absolutamente todo, Él siempre tiene el control. ¿Sí? Algo importante a destacar es que Dios no envía nada malo.
porque Él es bueno, Él es amor. Pero si ocurre algo, es porque Él lo permite para un propósito. ¿Entienden esto o necesitan que lo explique? ¿Sí lo entienden? Dios siempre tiene el control. Y es más, la palabra dice, Él quita reyes y coloca a otros sobre sus tronos. Dios es quien da la autoridad, ¿sí? Él quita y pone gobernadores, ¿sí? Si nosotros en España hoy en día tenemos el líder que tenemos, es porque Dios lo permitió. Por un motivo, no estamos nosotros aquí para cuestionar el por qué, sino para entender que si Pedro Sánchez está en el poder, es porque Dios le dio ese poder, permitió que él estuviera ahí. Y hay un propósito al final de todo eso, ¿sí? Otra palabra más, Romanos 8:28. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. ¿Qué quiere decir esto? Si tú amas a Dios, que todos los que están aquí amamos a Dios, todo lo que obra en tu vida, todo, absolutamente todo, siempre va a ser para tu bien. Así no te guste, así no lo entienda, así sea algo malo, eso que va a ocurrir en tu vida va a ser para tu bien. Miren qué poderoso y qué magnífico. Ay, que me está sucediendo esto y no entiendo por qué. Cuando sucedió lo de Kiara, en una de estas, Dios me dijo, es para darte unción. Y yo dije, no entendí. Pero ¿qué pasó? Que a través del proceso de Kiara, mi fe aumentó. Yo pude desarrollar nuevas habilidades, pude desarrollar a través de mi fe mayor fruto del Espíritu Santo, porque a través de tanta presión pude controlar más, tener más control propio. Además, poder perdonar a esas personas, entonces mostrarles amor para que pudieran ver a Jesús. Entonces, cuando nosotros desarrollamos el fruto del Espíritu Santo, aumenta la unción. Y cuando Dios me dijo, estás pasando por esto para darte más unción, decía, no entiendo, pero gracias Señor. Hasta que luego entendí. Y claro, a cualquier persona le pasa eso y pueden decir, ¿por qué me pasa esto a mí? No, esa no es la actitud. Dios te dijo algo y está sucediendo otra cosa. Gracias Señor, porque tú sí tienes el control, tú lo entiendes y es para algo bien para mí. Es para mi conveniencia. Esto es sumamente importante que lo puedan entender. Atesorar. Porque cuando entienden esto, cambia totalmente su vida. ¿Sí? Otro versículo poderoso. Jeremías 29:11. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos con Dios. Esa es la base. Pues significa que nuestro futuro va a ser bueno. Que nuestro futuro va a ser para el bien. Por tanto, no hay que temer de lo que venga en el futuro. Porque de lo que venga va a ser bueno para mí. Y de lo que venga, si viene malo, Dios me sacará victoriosa. Me dará la salida y yo creceré. Entonces no hay que tener temor al futuro. Porque dice, los planes que tengo para ti son para lo bueno. Entonces, para el bien. ¿Sí? Dios siempre tiene el control. Y por último, Salmos 37, 33 y 34, que dice, pero el Señor no lo abandonará en manos del malo. Dios no dejará que lo condenen. Esperen la ayuda del Señor y sigan su camino. Él siempre los protegerá y les dará la tierra cuando los perversos sean desterrados. Dios siempre va a estar contigo. Nunca te va a abandonar cuando tú tengas un ataque. Nunca te va a abandonar cuando tengas una dificultad. Dice aquí luego, esperen la ayuda del Señor. Entonces, si tú estás pasando por alguna dificultad, espera a que Dios te envíe la ayuda. No te lamentes, sino di, Señor, espero por tu ayuda. ¿Cuál es la dirección que tú me das? ¿Qué debo hacer? Ayúdame, te necesito. Y Dios te enviará la ayuda, ya sea que leas la Biblia y te dé la dirección, ya sea que te envíe
a tu líder, o sea, a mí, hablando con autoridad, que te envíe a mí y te diga, mira, esto es lo que tienes que hacer, tan, 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 y tú simplemente lo apliques. Que escuches una prédica del pastor y allí Dios te dé la dirección, ¿sí? Dios siempre te va a dar la guía, porque Él siempre te protege. Dice aquí, Él siempre los protegerá. ¿Por qué? Porque son sus hijos, ¿sí? Aquí la mayoría tienen hijos. Tú siempre vas a proteger a tu hijo, ¿cierto? Si tu hijo está en una dificultad, el padre, la madre sale corriendo. ¿Cuánto menos Dios que lo hace por 1.000.000, por 10 millones más? ¿Sí? Dios siempre te va a proteger. Y lo único que tú necesitas es fe. Fe de, vale, estoy en esta dificultad. 1, Dios está conmigo. Número 2, Él me protege. Número 3, Él me va a dar la dirección. Sea como sea, a su manera, no a la mía. No por lógica, sino sobrenaturalmente. Quizás no te manda a tu líder, quizás no te manda una prédica, quizás te manda un cartel de la autopista. ¿Por qué? Porque es Dios y Él obra como Él quiere, ¿sí? Sobrenaturalmente. O te envía una persona que ni tan siquiera cree con un papelito. Dios lo va a hacer, ¿sí? Y necesitas creer en esto. Necesitas fortalecerte, decir, Dios está conmigo, Dios me fortalece, el Espíritu Santo de Dios está dentro de mí. Es más que suficiente para que me proteja, me ayude y me guíe. Porque ¿quién es quien te guía? El Espíritu Santo. Entonces, dicho esto, que no tengan duda de que Dios está con ustedes. Y sobre todo, son hijos de Dios. Todos los que estamos aquí somos hijos de Dios y debemos mirar con ojos espirituales. Ninguno de los que estamos aquí pertenecemos al mundo. Ninguno. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos hacer las cosas como la gente las hace. No podemos usar la lógica. No podemos ir y quejarnos y todo esto. No, porque pertenecemos al reino de Dios. ¿Sí? Somos hijos de Dios. Tenemos que hacer las cosas como Él quiere. Y es a través de la fe. Y es simplemente una decisión. Es simplemente una decisión. Obviamente la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así dice la palabra. La fe, ¿por qué viene? Porque conoces la verdad. Pero para poner en práctica la fe es simplemente una decisión. Dios te está hablando, es simplemente tomar la decisión, lo creo. Lo creo. Ya está, listo. Pase lo que pase, lo creo. Y Él siempre te va a respaldar, una tras otra, una tras otra. ¿Sí? Así no te crean, no importa. Lo importante es que tú sí creas a Dios. ¿Sí? Y Él te va a respaldar. Es Dios. No necesitas nada más. Simplemente a Dios. Amén. Amén. Entonces, con esto, honestamente, deseo de todo corazón que a partir de hoy vuestra fe crezca, que se abran sus ojos espirituales, que puedan entender el amor de Dios, que ya no sean bebés espirituales, sino que sean maduros en la fe de decir, Señor, creo en ti, me está ocurriendo esto, 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 esto y esto, pero tú tienes el control. Que puedan entender a partir de hoy que Dios tiene el control de sus vidas, que el que les cuida nunca duerme, como dice Salmo 121. Declaro sobre ustedes que vuestros ojos espirituales se abren y que pueden formar parte de esa fe que Dios les da, porque Dios te da una dosis pequeña de fe y nuestra responsabilidad es hacerla crecer y crecer y crecer. ¿Sí? Declaro que a partir de este día le dan paso cada vez más al Espíritu Santo, que ante una dificultad declaro que entienden que están desarrollando el fruto del Espíritu Santo para que se conviertan en mejor persona. Y que ante una dificultad, vuestra oración será, Señor, gracias, porque me estás llevando a un siguiente nivel. No será de quejo ni de lamento, sino de agradecimiento. Señor, gracias, porque tú tienes el control. Dame la dirección de qué hacer. ¿Sí? Y simplemente al hacer esa oración,
ya vuestro corazón se siente mejor, ¿sí? Aunque no lo entiendan. Declaro que a partir de hoy tienen mayor gozo y mayor paz en sus corazones. Y declaro que a partir de hoy aprenden a descansar en el Señor, de que Él siempre tiene el control. En el nombre de Jesús, amén y amén.